Hola de nuevo, lista para continuar. Espero que hayan podido procesar lo que les conté. Y les contaba de no sé cómo llamarlo, esta información que recibí sobre nuestra vida tan cercana y tan directa con seres de otros planetas. En las siguientes semanas pasaron cosas increíbles. Siempre en las noches, más o menos cada 2 semanas, era como que me conectaban una manguera a la frente. Siempre me despertaba, o sea, no estaba dormida, y me descargaban información, toda en frecuencias codificadas con ese idioma que yo no entiendo, que no tengo idea qué frecuencias son, pero que la información se va entendiendo en la medida que pasan los días y la voy integrando. Aunque sé que hay mucha que aún no entiendo ni para qué está ahí. Todos son mensajes cargadísimos de amor. El amor, la paz que se siente es indescriptible. Me dijeron que durante unos meses iba a tener muchos dolores físicos y que no me preocupara qué pasaría. Efectivamente, empecé a tener muchísimos dolores en el sacro. Llegó un momento en el que no podía ni caminar. Estaba tirada en el sofá, no jalaba, ¿no? Era pesado. Y empezó de un momento a otro, al punto de sentirme frustrada y llorar por el dolor. Después de varios meses así, fui al médico. Porque dije, ya, necesito saber qué tengo. Me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía, de la noche a la mañana, artrosis degenerativa y que mala suerte. Fui a 2 médicos y ambos, de distinta forma, me dijeron que era vejez. Uno me dijo, a uno le salen canas antes, a otro le fastidia la artrosis antes, ¿no? Y que bueno, yo frustrada decía, pero a la edad que tengo, ¿cómo es que ya no voy a poder caminar? ¿No? Me decían, bueno, haz ejercicio en la medida que puedas, toma pastillas. Y por otro lado, mis guías me decían, no es eso, no hagas caso, será unos meses mientras te descargamos energías que tu cuerpo le cuesta integrar. A lo largo de esas semanas me descargaron energías que empezarían a activar mis distintas hebras de ADN para limpiar, para recordar, para conectar con una conciencia de servicio, otra de protección, otra con mi yo cuántico, y cada una era una conciencia más amorosa que la anterior. Y eso es lo que me sorprendía, ¿no? El amor, la comprensión, las ganas de ir al ritmo mío, o sea, era de verdad, nunca había sentido algo así. Y con cada una me quedaba una semana con distintos malestares físicos adicionales al dolor de sacro, ¿no? O me agarraba una alergia tremenda y estaba hecho un moco, o de pronto era dolor de cabeza, ¿no? Y poco a poco, después de 4 días, 5 días, solito se iba. Y tomaba como una semana, 5 días. En una de esas fue que me dijeron que mis manos habían sido activadas y que sanaban. Y ahí que yo dije, ya, qué lindo. Y yo que salgo y sano, ¿y cómo es eso, no? Cada vez era similar. Entraba en meditación y ahí me daban mensajes, me explicaban en entendible para luego descargar esas frecuencias que escuchaba pero que no entendía. Solo me atraía el sonido que emitían. Y sentía energías muy intensas, como les digo siempre, de amor, de estar en otro lugar, y al final siempre me quedaba dormida. Siempre me decían la importancia de enraizarme con la tierra y de mantenerme muy conectada con la energía del planeta, porque todas estas energías nuevas que iban a estar entrando, había que anclarlas a la tierra y bajarlas al planeta, ¿no? O sea, bajar el cielo a la tierra. Y trasladarlas al día a día y trasladarlas al resto de personas y en las cosas más simples y en el día a día, pues empezar a vivirlas, ¿no? En diciembre del año pasado, 2022, viajé a Lima de visita y estando ahí una noche empecé a recibir energías. Pero de una forma muy clara, distinta a como había sido siempre. Me sentía conectada a una antena, como si en la punta de una iglesia, que siempre hay una de esas pararrayos, un rayo diera ahí y descargara de frente esa energía eléctrica sobre mí, ¿no? Sentía en el pecho como si una ventana se abriera o como si tuviera un ventilador, ¿no? Y me diera ese ventarrón de aire que me cubría por el pecho. Lo sentía
acompañado de un hormigueo en todo el cuerpo. Y claramente una conversación súper coloquial con alguien que me explicaba que era yo, ¿no? Que yo era un fractal de él o ella, no sé, y él era un fractal de mí. Que éramos la misma persona en universos paralelos, ¿no? Que nuestra alma estaba partida en varios fractales, porque toda nuestra alma no puede bajar a esta densidad entera y se queda como un pedacito en cada dimensión distinta, pero que todos somos lo mismo y vivimos en universos paralelos, ¿no? Dimensiones paralelas. Y que era parte de un grupo de especialistas, ingenieros, genetistas, que se habían encargado del proyecto de la Humanidad Plus, que se supone que es esta nueva humanidad a la que nos vamos a convertir todos. Y que para ellos no fue hace mucho, pero para nosotros fue hace millones de años, porque el tiempo y el espacio donde él está es distinto al de la Tierra. Y que todos los involucrados en este proyecto estaban despertando y asumiendo tareas que yo me encargué en parte de los humanos autistas, y que, como yo algún día pensé, serían el grupo de personas que evolucionarían y llevarían, ¿no?, al planeta hacia un mundo en paz. Que yo sentía que sabía mucho sobre el autismo y no sabía de dónde se me ocurrían las ideas. Y es que porque yo había participado desde otro lado en la creación de ese grupo de personas con características muy distintas, ¿no? Y por eso Juan Diego había venido siendo autista para despertarme. Y mi tarea para el 2023 sería más alucinante que la del 2022, que ya me había parecido increíble. Que había postergado lo de mis talleres de autismo porque no era el momento, ¿no? Es el siguiente año el momento en que me tocará despertar a muchos padres que viven ahora lo que yo viví, para que sean capaces de dirigir a sus hijos a donde necesitan enrumbarse, ¿no? Y de este grupo de personas yo iba a ir conectando con algunas de ellas, y cada una tendrá una tarea distinta, pero a la vez parte del mismo proyecto, y nos sentiremos muy afines y con una tarea en común a llevar a cabo para lograr la elevación de la vibración de la humanidad. Y cada una con una parte distinta, pero con el mismo objetivo, ¿no? Esta vez fue que este amigo me habló que el disfrute es algo importante, que no debemos perder de vista. ¿Se acuerdan que comenté en un episodio anterior? Bueno, acá está el texto completo. Puedes hacer las cosas como se ha pensado hasta ahora, porque es lo correcto y lo que se espera, o hacerlo, pero disfrutando lo que se hace. Disfrutar es el ingrediente que permite elevar la vibración, y es algo importante a contagiar a las personas. Lo que sea que hagas, disfruta el proceso. El hacer cosas de mala gana, sintiéndose víctimas o que no hay otra salida, solo enferma y baja la vibración, y se necesita humanos que se enfoquen en ellos mismos y en el goce y disfrute de cada cosa que hagan. Si lees, disfrútalo. Si duermes, disfrútalo. Si trabajas, disfrútalo. Vive para disfrutar, que no es lo mismo que para divertirse y juerrear. Es disfruta el momento y encuéntrale sentido a todo lo que haces, un sentido no racional, sino desde disfrute, sin espacio para sentirse culpable, porque es la ruta por la que el alma se eleva y esa vibración se contagia en automático. Y bueno, acá viene una reflexión mía, que es que así como creamos lo que pensamos, lo que decimos y las emociones que ponemos, también a vibración más alta, creaciones o realidades más altas también creamos, ¿no? Entonces, añadir el ingrediente del disfrute. Las conversaciones suelen ser tan coloquiales, con sentido del humor, que uno se siente que conversa con alguien realmente muy cercano, un amigo íntimo con quien te matas de la risa, incluso con sarcasmo, ¿no? Ahí me volvió a decir que iba a recibir muchas energías, que mi dolor de espalda ha sido causa de las energías que han estado entrando en mí y que fueron avisadas, ¿no? Que mi accidente no fue al azar, sino fue parte de lo mismo. Me caí de la bicicleta y me rompí una muela y me pusieron 4 puntos en la barbilla, y que lamentablemente no había otra manera, ¿no? Que mi cuerpo está siendo reconfigurado
como el de muchísimas otras personas, para que soporte estas nuevas energías, y en el proceso iba a tener dolores que no entendía, pero que solo los agradeciera. Esas etapas que ya sentiste antes durante la pandemia, de escalofríos, de calores, de cambios raros en tu cuerpo, son el resultado de ese acomodamiento de las energías más potentes que están ingresando en ti y que van a ir configurando tus capacidades que tienes por naturaleza, pero que fueron dormidas. Poco a poco, en los próximos años, vas a ir desarrollando capacidades que te parecerán increíbles y propias de película. Pero eso es lo que eres, lo que son todos los humanos. Y en ese proceso te vamos a ir explicando más, porque es mucha información que necesitas procesar. Y toda junta solo te abrumaría más. Date tus espacios para procesar y tu tiempo. La mudanza a España es parte de ese proceso que empezó en el 2020, pero la vibración de España es más alta y es donde necesitamos que estén. Hay vórtices por donde conectan las energías de la Tierra más importantes bajo España, por donde las energías fluyen en espiral partiendo de Madrid y pasando en su camino por la zona en la que están, y se expanden hacia el África. Es difícil de comprender, pero confía. Daniel, aunque sea racional, eleva su vibración contigo y te acompaña, y es tu apoyo incondicional. En lo sucesivo, que no te sorprenda recibir energías que cada vez fluirán con más naturalidad. Vas a conectar con personas en España que están despertando, no necesariamente españolas, sino que están en España y que están siendo reprogramadas igual que tú. Y comprenderán los sentimientos y emociones que experimentarán, pero todo es normal en ustedes, en este lado del universo. No tengas miedo, que todo el tiempo los estamos apoyando y dando la asistencia que pudieran necesitar. Ese mes de febrero, yo ya estábamos 2023, en estas descargas que me hacían y canalizaciones e información que me llegaba, me habían dicho que este año 2023 era un año muy especial y que iba a ser un verano muy intenso, pero no solamente en el hemisferio donde tocaba que hubiera calor normalmente, sino que todo el planeta iba a estar con calores fuera de lo normal, porque iban a estar entrando unos flashes del sol, y esos flashes del sol hacia agosto iban a empezar a entrar. Iban a descargar energías en todas las personas, ¿no? Energías nuevas en una gran cantidad de personas que les tocaba ya próximamente empezar también a despertar, pero que iban a empezar a ir descargando las energías que necesitaban en muchísimas personas. Y que muchísimas personas iban a estar sintiéndose muy, pero muy cansadas, ¿no? Principal síntoma, agotamiento, de repente malestar, dolores, pero que no sabían de qué venían, ¿no? Y que era parte de que con cada eclipse que iba a haber, también se iban incrementando la entrada de estas energías y se iban acelerando estos procesos. Como para marzo del 2023, esto empezó en octubre, Nicole me había hablado que había ido a un osteópata que le había ayudado muchísimo. Así que decidí buscar uno en mi zona a ver qué me decía de mi famosa artrosis. Y cuando fui, me dijo que, bueno, a ver, vio la resonancia y me dijo, puedes tener artrosis como cualquier persona de tu edad, pero el dolor que tenía era otra cosa. Era que mis músculos, que van a lo largo de los muslos y suben por el abdomen, por los costados, se habían acortado y que necesitaba hacer estiramientos a diario para alargarlos y mantenerlos bien estiraditos, ¿no? Que la vejez, lo primero que sucede es que las personas se van encorvando hacia adelante porque esos músculos se acortan, ¿no? Sobre todo cuando uno no ha hecho tanto ejercicio a lo largo de la vida como debería haber hecho. Y me mandó al comienzo unos específicos para que pudiera caminar antes de caminar, después de caminar, o que los fuera incorporando en mi día a día, ¿no? Y era como un switch de luz, yo los hacía y el dolor se me iba mágicamente solo.
Más adelante me mandó otros que hago con regularidad y nunca más me dolió el sacro, ¿no? Y por ahí siento alguito, me dice, Yuju, acá estoy, pues hago mis estiramientos y la artrosis desapareció. Así que, bueno, tenía claro que no era artrosis, sino evidentemente era, como me habían dicho, los dolores que van a estar, pero que se van a ir, ¿no? Poco a poco he ido comprendiendo que la creación es una sola y nosotros somos una partecita de ella, ¿no? Los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, etcétera, todos son parte de lo mismo, ¿no? Hay muchos planetas que están en otras dimensiones y que son etéricos, o sea, solo espirituales, no tienen cuerpo físico como nosotros. Existen otros planetas de tercera dimensión y nosotros todos hemos estado no solo en la Tierra, sino en distintos planetas también, ¿no? Y antes. La ciencia no logra ver vida en otros planetas, sin embargo hay planetas de nuestro sistema solar que tienen vida en otras dimensiones y por eso no los podemos ver. Pero ellos sí a nosotros y acompañarnos. Y suelen ser seres con una energía muchísimo más alta que la nuestra, que está acá para ayudarnos a avanzar, que son puro amor. Tienen una tecnología 1000 veces más adelantada que la nuestra, ¿no? Existe toda una jerarquía dentro del universo. Es impresionante cómo funciona. Todo en el universo se transmite por luz, por sonido, por vibración, por frecuencias. Los números, las formas geométricas, los colores son el idioma del universo. Desde abril del 2023, más o menos, me vienen despertando esporádicamente hacia las 3 y 3 y media de la madrugada con algo, ¿no? A veces simplemente me preguntan, ¿quién eres? Y yo les digo, no sé, yo soy Marisa, y siguen insistiendo, ¿quién eres? Aún no lo sé, ¿no? Y con eso me han despertado varias veces y me dejan pensando y tratando de entender. Lo único que sé es que soy una persona como cualquier otra que vino con una misión, como todas, y que por miedo no puedo seguir callando, ¿no? Y dejar de compartir. Y desde que empecé estos podcasts, no me ha vuelto a suceder ¿quién eres? Cuando hice mi curso de Reiki, en julio, al llegar a la casa, como a las 9 de la noche, pedí a Amazon un libro que tenía mi profesora, que me gustó, que se llamaba Las manos que curan. Y al día siguiente, a las 11 de la mañana, yo recibí el libro. Parecía que estaban detrás de la puerta esperando que lo pida, porque llegó. Es impresionante, me impresionó. Al día siguiente le hice mi primer Reiki a Daniel. Y esa noche, después de hacerle, me despertaron a las 3 de la mañana con imágenes en mi cabeza, pero diferentes, era algo nuevo. Les decía, no entiendo qué es, y me explicaban que iban a empezar a entrenarme para que pudiera aprender a hablar ese idioma, o entenderlo, ¿no? Interpretar sus mensajes y a confiar en mí misma. Me mostraron 3 imágenes de composiciones de plantas. Una la reconocí al toque, porque era el olivo que está en la entrada de Calpe, que cada vez que paso digo, ¡ay, qué lindo es ese olivo! ¿Ya? Y además otra imagen de otra olivo en alguna otra rotonda, que acá las hay por todos lados, y otra composición de plantas que no tenía idea dónde estaría. Rápidamente yo empecé a tratar de pensar, ¿no? ¿Dónde estarán? Al toque, ¿no? El raciocinio, la lógica, la memoria. Pero me dijeron, relájate, que van a aparecer en tu camino y sin que hagas esfuerzo las vas a reconocer. Que era un ejercicio para que deje de tener dudas y de pedir señales, porque podría relacionar esos mensajes, las imágenes, con lo que veía en la vida real. Luego les dije que me encantaban esos ejercicios, pero si por favor podrían ser a otra hora porque me moría de sueño, ¿no? Me dijeron, sí, claro, al comienzo te la vamos a hacer lo más fácil posible hasta que te acostumbres. Pero que la hora sí tendría que ser de ese entrenamiento porque hay más tranquilidad y que me iba a ir acostumbrando, ¿no? Acto seguido, estaba como a mediodía con los ojos abiertos y bien despejada y les digo, ¿y ahora qué hago? Anda a leer tu libro. Y en las primeras páginas, porque recién lo empezaba, había mucha relación entre información que yo había recibido y lo que leía. Y decía, ¡ala, ya! No me quieren despertar, pero ya estoy bien despierta, yo acá leyendo.
A los pocos días, saliendo en auto al trabajo, me quedé helada cuando identifiqué el otro olivo en una rotonda en el camino. Y me faltaba solo esa composición de plantas. Ese domingo nos quedamos en patas arriba en la casa, nos metimos a la piscina del condominio y estaba haciendo muertito cuando de pronto de reojo veo la composición de plantas que me habían mostrado. Entonces voy donde Daniel para decirle, mira, esa es la composición de plantas. Y cuando volví a verla ya no la veía. Entonces me volví a ir a la posición de muertito desde el ángulo en el que yo estaba y desde ese ángulo podía ver la imagen, ¿no? Entonces, ¡ala! Me quedé impresionada. Pocos días después, hacia las 2 de la mañana, empecé a recibir nuevas imágenes y aunque ahora no me acuerdo tan bien como pensé que haría, voy a tratar de explicarlo. Al comienzo fue suave y lento y guardando periodos de descanso entre unas y otras, ¿no? Después se fue acelerando el proceso. En las primeras, que sé que eran muy claras, no las pude recordar después. Pero luego era como un círculo. Esas primeras eran como imágenes, como que me pasan imágenes en una pantalla y yo las voy viendo y sigue, y me voy viendo y sigue, y la voy viendo y sigue, y como flashcards, ¿no? Que me van mostrando. Yo decía, sí, las voy a recordar, pero en verdad no recordé nada. Después era un círculo que estaba separado en varias fracciones y en cada fracción había una imagen distinta, ¿no? Todas las veía a la vez. Algunas eran solo formas, otras paisajes, no podía identificarlos. Así que en vez de angustiarme en querer recordarlas, decidí ya, relájate, enfócate en el centro y que lleguen como tengan que llegar, pues, ¿no? Definitivamente yo acá estoy aprendiendo, así que no, que sea como tenga que ser, ¿no? Y las integraría como buenamente se diera. Como que al comienzo me estreso y quiero entenderlo todo y luego me doy cuenta que es imposible, ya relájate nomás, ¿no? Y sentía como que me descargaban información. Cuando terminaba una tanda de información, sentía como zzz, así como ese escaneo que ya antes he comentado, y me daba una picazón en un lugar concreto. Era el ocaso, de repente en la mano, justo en la base del dedo gordo, pero ni bien yo hacía una rascada corta, la sensación desaparecía y pasaba a otra tanda de imágenes, ¿no? Y luego la picazón en el muslo derecho por atrás. Entonces rascaba, daba una rascada y pasaba y venía nuevamente un grupo de imágenes totalmente aleatorias, ¿no? Y así estuve como hasta las 3 de la... No, empezó como a las 3, como hasta las 4 de la mañana y luego me dormí simplemente, ¿no? En otra oportunidad, de hecho esto no es todos los días, ¿no? Es esporádicamente. Creo que comenté en un episodio anterior y dije que lo comentaría porque más adelante estaba dormida y me desperté porque sentía en el cuerpo una sensación que no sé cómo llamarla, no son calores, no son fríos, no son escalofríos, todo el cuerpo como que sentía una corriente que no me queda cómoda y me doy vueltas y digo, se viene algo, ¿no? Desde hace meses cuando me despiertan en la madrugada y me dan mensajes, me descargan información y siempre empieza de esa manera. Que a veces no entiendo, pero que ya sé que así funciona. Y dije, voy a respirar profundo para relajarme un poco. Cuando comencé a respirar profundo, pero ya estaba despierta, comencé a ver, era como si yo flotara. A ver, para mí era un océano, todo era azul, colores celeste, azul, azulino, turquesa, todas las gamas de azules. Y aparecían burbujas gigantes que se movían muy suavemente y todo por dentro con figuras geométricas, ¿no? Luego aparecían estrellitas por ahí flotando. Yo decía, esto es el océano, todo esto es información de los océanos, lo tengo clarísimo. Y durante no sé cuánto tiempo, pero me pasaba así. Unas yo las estaba viendo y acompañaba una sensación como cómoda, cálida, placentera. Entonces yo solo agradecía, ¿no? Y disfrutaba de esto que sentía y seguía disfrutando. Y bueno, después de un rato me quedé dormida. Y siempre viene la duda que me estaré volviendo loca de nuevo. Pero que en ese momento te dices, es que no sé por qué tengo dudas, si esto es tan real. Y estoy despierta y las sensaciones son increíbles, ¿no? Y cuando digo que siento que me descargan información,
Lo siento como si estuviera dentro de un tomógrafo y me estuvieran escaneando todo el cuerpo, y hay un ritmo y un sonido muy tenue. Y bueno, así es como se ha ido dando.